Rocío, Gustavo, muy buena tarde. Josefina, qué bueno que se integran a nuestra segunda sesión de espacios abiertos de nuestra semana número 1. Permítanme un segundo para iniciar una presentación para profundizar un poco más en lo que es el balance estequiométrico, que la sesión pasada fue donde parecía que existían algunas dudas de cómo realizar el balance que se nos está presentando en nuestra actividad integradora número 2. Permítanme un segundo. Ok. Ahora sí, jóvenes, vamos a profundizar un poco más en lo que es estequiometría de reacciones. Para la estequiometría de reacciones es importante, lo primero, saber qué es una reacción química. Y una reacción química, la forma más sencilla es que es el paso de productos hacia reactivos. Perdón, de reactivos hacia productos. Para ello, para saber lo que pasa en una reacción química, hacemos uso de ecuaciones químicas. Las ecuaciones químicas simplemente es simbolizar lo que ocurre dentro de la reacción química. Recuerden, nosotros utilizamos símbolos químicos. Los símbolos químicos utilizamos también símbolos algebraicos. Utilizamos otro tipo de símbolos, por ejemplo, flechas. Las flechas horizontales nos separan a lo que son los reactivos de los productos, pero también nosotros cuando veamos algunas ecuaciones químicas vamos a encontrar flechas verticales. Algunas apuntan hacia arriba y otras van a apuntar hacia abajo. Vamos a ver, vamos a comprender primero lo que son, cómo simbolizamos las ecuaciones químicas. Recuerden, eh, el, las reacciones es ese paso de reactivos hacia productos, pero lo que implica es un cambio en la naturaleza de la materia. Por ejemplo, podemos ver en la imagen, si nosotros prendemos una vela, la hornilla de nuestro gas, o vemos un incendio, está ocurriendo una reacción química, es una reacción de combustión. Si nosotros cortamos un aguacate a la mitad y lo dejamos a la intemperie, mordemos una manzana y la dejamos sobre la mesa, o bien olvidamos herramienta en el patio de nuestra casa, tal vez con la herramienta, después de 3 meses la vamos a encontrar llena de óxido o de herrumbre. Un aguacate después de 3 horas se va a poner negro en la superficie y una manzana tal vez después de 30 minutos se va a poner rojiza. También cuando nosotros picamos, por ejemplo, lechuga, en los extremos empieza a ver rojizo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Una reacción química de oxidación. Se está transformando la naturaleza de la materia. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, si nosotros agarramos una hoja de papel y la doblamos? Si nosotros simplemente la doblamos, eh, uh, ¿está dejando de ser papel? No, solamente es una transformación física y las transformaciones físicas no implican el cambio de la naturaleza de la materia. Nosotros,
Para poder explicar lo que pasa en las reacciones químicas, nosotros hacemos uso de lo que son las ecuaciones químicas. Las podemos simbolizar y hay una fórmula general para poderlas simbolizar. Los reactivos, recuerden, siempre van a ir del lado izquierdo y vamos a utilizar símbolos algebraicos. Vamos a utilizar siempre el símbolo de suma, no utilizamos símbolos de resta en las ecuaciones químicas. Utilizamos flechas, las flechas nos van a indicar hacia dónde se está desplazando la reacción, hacia los productos, hacia los reactivos, y si encontramos flechas que se encuentren en ambos sentidos, nos quiere decir que la reacción se encuentra en equilibrio. En este caso, A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula y D mayúscula nos van a estar indicando qué son los símbolos químicos, son las sustancias que están participando, tanto los reactivos como los productos. Y las letras minúsculas A, B, C y D minúscula son los coeficientes estequiométricos, coeficientes de reacción o simplemente coeficientes. Esos coeficientes, nosotros vamos a agarrar a tomar números enteros la mayor parte de las veces. Cuando nosotros tengamos habilidad, nosotros no podemos poner números fraccionarios, perdón, números decimales. Sí podemos utilizar fracciones, pero números decimales no. Les recomiendo que solamente utilicemos números enteros en este momento que estamos iniciando a balancear las ecuaciones químicas. Esas letras minúsculas implica que son números y siempre van a ir a la izquierda de los símbolos químicos. Nosotros vamos a encontrar otro tipo de simbología que es importante para conocer las sustancias que se están simbolizando ahí. Por ejemplo, vamos a ver muchas letras entre paréntesis. Si vemos una S, nos va a decir que esa sustancia se encuentra en estado sólido. Si la encontramos en la letra G es que está en estado gaseoso, la letra L es que está en estado líquido. Si nosotros vemos las letras AC, significa que está en estado acuoso o simplemente que esa sustancia se encuentra disuelta en agua. Una sola flecha en una sola dirección puede ser hacia los productos o puede ser hacia los reactivos, nos va a indicar que esa reacción o tiende o produce los productos o produce los reactivos o tiende a desplazarse a los reactivos. Si vemos flechas en ambas direcciones, nos dice que puede ser reversible o que esté en equilibrio. Y el símbolo más simplemente que se agrega. Por ejemplo, el estado gaseoso, en vez de poner una letra S, también podemos poner una flecha que indica hacia arriba. Eso nos quiere decir que se está gasificando. También podemos encontrar flechas hacia abajo. Las flechas hacia abajo nos está diciendo que se está precipitando o que se está formando un sólido. Eso es lo que también nos pueden indicar las reacciones. Por ejemplo, en una reacción sencilla, si nosotros tenemos zinc y le agregamos ácido clorhídrico, vamos a producir dicloruro de zinc acuoso más gas hidrógeno. Esta ecuación que nosotros vemos en pantalla en este momento se encuentra completamente balanceada. Si nosotros vemos la simbología, tenemos sólido, tenemos estado acuoso y nos produce un estado acuoso y un gas. Ese gas es el gas hidrógeno. Y lo más importante, encontramos solamente un coeficiente de reacción o coeficiente estequiométrico, que es el número 2 en el ácido clorhídrico. Este ácido clorhídrico es común, solamente que nosotros no lo conocemos como ácido clorhídrico. En casa lo utilizamos como un producto y seguramente lo conocemos como ácido muriático. El ácido muriático lo utilizamos, por ejemplo, para limpiar los enseres del baño, la taza o los azulejos para quitar ese herrumbre. Y así nosotros lo compramos en las ferreterías o en el supermercado como ácido muriático, pero es ácido clorhídrico que se encuentra en estado acuoso. Nosotros vemos otros números que se van a encontrar a la derecha. Esos son subíndices. Nosotros no podemos modificarlos, son propios del símbolo químico. Los coeficientes que se encuentran al lado izquierdo y grandes, esos yo sí los puedo modificar. Si yo observo en mi ecuación química, cuántos átomos de zinc, que es de símbolo es ZN,
¿Cuántos yo tengo como reactivo? Observo que solo tengo uno. Y voy a observar cuántos tengo yo como producto. Y observo que también solo tengo uno. Veo que de ácido clorhídrico yo tengo dos moléculas. Y esas dos moléculas me van a implicar que tengo dos átomos de hidrógeno y dos átomos de cloro. El cloro de símbolo Cl como reactivo lo voy a buscar como producto y veo que tengo Cl subíndice 2. Ese 2 solamente va a afectar al cloro porque es su subíndice. Entonces me va a indicar que dentro de esa molécula del dicloruro de zinc tengo dos átomos de cloro. Tengo dos átomos de cloro al inicio, dos átomos de cloro al final. Tengo la misma cantidad. Voy ahora con el hidrógeno. El hidrógeno de símbolo H que se encuentra como producto en estado gaseoso me está indicando el símbolo que tengo dos átomos. Ese subíndice me dice que tengo dos. Y veo como reactivo, veo que tengo dos moléculas de ácido clorhídrico. Ese 2 me está afectando al HCl, tanto al hidrógeno como al cloro. El cloro se encuentra balanceado y me dice que tengo dos átomos de hidrógeno como reactivo y tengo dos átomos de hidrógeno como producto, se encuentra completamente balanceado. Tengo la misma cantidad de átomos al inicio y al final, gracias a ese coeficiente. Si yo no tuviera ese coeficiente que yo coloqué, ese 2 grande a la izquierda del ácido clorhídrico, mi reacción se encontraría completamente desbalanceada y yo tendría que buscar esos coeficientes. Afortunadamente ya los tengo. ¿Cómo ocurre realmente esta reacción? Porque este es un símbolo. Por ejemplo, por aquí tengo la reacción. No, esta era de aluminio. Perdón, no la tengo. Antes de pasar a otra ecuación, quiero comentarles. Entonces, nosotros ya sabemos que las reacciones químicas o los procesos químicos cambian la naturaleza de la materia, mientras que los cambios físicos no van a alterar la naturaleza de la materia, como golpear un balón, como apretar un globo, por ejemplo, como romper una botella de vidrio. Si yo la rompo va a seguir siendo vidrio, solo que ahora voy a tener fragmentos, no lo estoy transformando. Los procesos de oxidación, los procesos de reducción. Cuando yo agrego ácido muriático al cochambre que se junta en la regadera del baño o en la taza para el salitre, eso sí es una reacción química y estoy cambiando la naturaleza de la materia. Rocío, ¿tiene alguna duda en particular sobre las reacciones químicas? Hola, Rocío. Bueno, voy a silenciar su micrófono. Si tiene alguna duda, por favor, vuélvalo a reactivar y con gusto lo atendemos. Perla dice que no escucha nada. Jóvenes, ¿alguien tiene, me escucho de forma clara? Muchas gracias. Si llegan a presentar problemas con mi audio, por favor, repórtenmelo de inmediato. Ahora bien, entonces los cambios químicos transforman la naturaleza de la materia, mientras que los cambios físicos no la transforman. De acuerdo a cómo reaccionan las sustancias, nosotros podemos tener diferentes tipos de reacciones. Nosotros tenemos, por ejemplo, la reacción del carbonato de calcio en presencia de calor se convierte en óxido de calcio y se libera dióxido de carbono, de símbolo que vemos hasta abajo. Por ejemplo, vemos ahí un triangulito arriba de la flecha. Ese triángulo es una letra delta, letra griega mayúscula. Ese delta en química nos indica que se está agregando calor. Entonces, si yo agrego calor al carbonato de calcio, voy a producir óxido de calcio y dióxido de carbono. Esa es una reacción de descomposición, porque yo tengo un solo reactivo y estoy obteniendo dos productos a partir de esa reacción química. Como este tipo de reacciones existen de muchas otras. Por ejemplo, vamos a ver rápidamente su clasificación. Existen reacciones de síntesis o de combinación donde yo tengo dos reactivos y obtengo un solo producto.
Esto es característico, por ejemplo, si yo tengo nitrógeno y agrego hidrógeno, voy a tener dos moléculas de amoníaco. Si yo tengo azufre y tengo hierro, voy a formar lo que es un sulfato de hierro. Si yo tengo calcio y le agrego oxígeno, voy a formar el óxido correspondiente como es el óxido de calcio. Entonces, las reacciones de síntesis o combinación, yo tengo dos sustancias al inicio y obtengo solamente una sustancia al final. Es decir, tengo dos reactivos y obtengo un solo producto. Pero, por ejemplo, como en el caso del carbonato de calcio, si yo le agrego calor, tengo un solo producto, un solo reactivo y obtengo dos productos. Como ese tipo de reacciones se llaman reacciones de descomposición. Y otro ejemplo es el como el que ven ahorita en la pantalla. Si yo tengo, eh, por ejemplo, hipoclorito de potasio, lo puedo descomponer en cloruro de potasio y liberar oxígeno. Esa es una reacción también de descomposición. Tengo reacciones de desplazamiento de sustitución y la forma general es AB más X y nos desplazamos nosotros a la B por la X teniendo AX más B. Como el siguiente caso, si yo tengo zinc metálico y le agrego ácido sulfúrico, se va a formar el sulfato de zinc y voy a estar liberando gas hidrógeno. Lo que hago es que a una sustancia la desplazo por otra, liberando a una. Esa es una reacción de desplazamiento. Como este tipo de reacciones, también podemos tener una reacción de doble desplazamiento o de doble descomposición, o bien también las conocemos como intercambio. Si yo tengo un reactivo de forma general AB más XY, entonces voy a tener una doble sustitución teniendo AX más BY. En este caso, por ejemplo, si yo tengo ácido clorhídrico y lo hago reaccionar con una base como el hidróxido de sodio, voy a formar la sal correspondiente liberando vapor de agua, en su caso de que sea térmico, y si no, simplemente agua. Pero voy a tener esta doble sustitución. Puedo tener yo también reacciones de neutralización, puedo tener reacciones de óxido reducción, y de esta forma nosotros clasificamos cada una de las reacciones químicas. Por ejemplo, en una reacción de combustión, vamos a hacer el ejemplo de esta. Dejen, aumento el tamaño de mi pantalla. Por ejemplo, si nosotros tenemos etanol de fórmula, perdón, permítanme un segundo que se me acaba, ya que está. Ya está. Yo tengo etanol de fórmula CH3, CH2OH en presencia de oxígeno. Todas las reacciones de combustión necesitan la presencia de oxígeno. Adelante, Josefina, dígame qué va a preguntar. Perla, ese es problema de su computadora. Sus compañeros me están reportando que sí me escuchan bien. Adelante, Josefina, ¿qué es lo que iba a preguntar? Si toma algún producto, hace una reacción en su estómago, por supuesto que sí.
Por ejemplo, jóvenes, alguien de ustedes, no sé si sufra agruras, por uno come bastante picante o toma mucho refresco o simplemente uno produce mucho ácido. El ácido que nosotros producimos dentro de los jugos biliares, eh, y para poder nosotros digerir los alimentos, nosotros producimos ácido clorhídrico. Ese ácido clorhídrico punto uno normal, cuando nosotros lastimamos la mucosa de nuestro estómago, nos provoca ardor. O, por ejemplo, cuando comemos de más, estamos inflamados. ¿Qué es lo que generalmente tomamos? Por ejemplo, tomamos sales de uvas o, por ejemplo, tomamos un Alka-Seltzer. Para ello, nosotros provocamos primero dos reacciones. Una fuera de nuestro cuerpo, sales de aluminio, sí, sales de magnesio también. Tomamos sales de magnesio o leche de magnesia. Vamos al caso de las sales de uvas o de un Alka-Seltzer. Nosotros provocamos primero una reacción afuera de nuestro cuerpo y quiere decir que es una reacción de efervescencia. Nosotros tomamos las sales de uvas y las colocamos en agua. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros las colocamos en agua? Ocurre una reacción de efervescencia liberándose dióxido de carbono. Las sales de uva que son tartratos, esos tartratos se activan en agua. Cuando yo me tomo esa agua con los tartratos disueltos, van a neutralizar, es una reacción de neutralización del ácido clorhídrico en mi estómago. Y entonces yo me empiezo a sentir mucho mejor, ya sea por indigestión o ya sea por la propia acidez de los alimentos al tomar mucho jugo, al tomar mucho refresco. O si de por sí yo ya tengo gastritis y los ácidos me molestan, yo los puedo neutralizar de esa forma y esa reacción ocurre dentro de nuestro estómago. En nuestra semana número 3, nosotros vamos a aprender acerca de otras reacciones biológicas que también ocurren en nuestro estómago y que después ocurren dentro de nuestras células. Ahorita ese es un buen ejemplo de lo que ocurre de reacciones inorgánicas que ocurren fuera de nuestro cuerpo, pero que también ocurren dentro de nuestro cuerpo. Ahora bien, jóvenes, vean, por ejemplo, en la reacción de combustión y en cualquier reacción de combustión, lo que nosotros tenemos es, o se manifiesta al ver fuego. Todos los productos de una reacción de combustión son iguales, siempre vamos a tener la presencia de dióxido de carbono y de vapor de agua, independientemente del material que se esté quemando. Yo en pantalla les tengo el etanol. Tal vez ustedes han prendido alcohol, por ejemplo, para hacer em, una ventosa, que son métodos tradicionales para, tal vez para curar inflamación, o bien cuando eran chiquitos y jugaban con alcohol y se prendían la mano con un encendedor, lo cual no recomiendo, pero hemos visto que otras reacciones de combustión al quemar el papel, al quemar la madera, al quemar el carbón, al quemar, al tener nuestra estufa prendida, al prender una vela, son materiales diferentes que necesitan oxígeno, pero los productos siempre van a ser constantes, el dióxido de carbono y el vapor de agua. En este caso, nosotros tenemos etanol. ¿Esa reacción se encuentra balanceada en este momento? No. Si nosotros observamos y en esa ecuación abajo se encuentra gráficamente representada también con esferas, vemos, si nosotros en color rojo vemos los átomos de oxígeno, que como reactivos tenemos 7, 6 de las moléculas de oxígeno, una perteneciente al etanol. Y nosotros como productos también nosotros observamos que tenemos 7. Al igual pasa con el hidrógeno, son esas pequeñas esferas blancas. Ahí nosotros tenemos 6 como reactivo y tenemos 6 como producto. Y átomos de carbono, nosotros tenemos 2, esas esferas grises en la molécula de etanol y 2 en la formación del dióxido de carbono, de este lado. ¿Se encuentra mi ecuación balanceada? No,
¿Cuántas moléculas de oxígeno yo necesito? O se me está indicando, me dice que son 3. Ah, pues voy a colocárselas sin mayor problema. Recuerden, los coeficientes de reacción siempre van a la izquierda del símbolo químico. Y yo lo coloco porque necesito 3 moléculas de oxígeno que hagan reacción con una molécula de etanol. ¿Cuántas moléculas de dióxido de carbono yo obtengo? Este CO2, recuerden, el carbono es gris, el oxígeno es de color rojo, me está indicando gráficamente que yo tengo 2 moléculas de CO2. Entonces, para poderla balancear, yo coloco un 2. Ese 2 me va a multiplicar al símbolo químico, al carbono y al oxígeno. Y moléculas de agua, que es H2O, ¿cuántas gráficamente estoy observando que se forman en esa reacción? Yo veo 3, entonces le coloco 3. Entonces mi ecuación ya está correspondiendo a lo que puedo ver gráficamente que ocurre en una reacción química. En este momento, ¿la ecuación se encuentra completamente balanceada? Por supuesto que sí. Pero ahora, nosotros deberíamos de conocer las moléculas, representarlas y es un trabajo muy arduo el estar dibujando, por ejemplo, todas las moléculas con bolitas, estarlas contando para poderlas balancear. ¿Cómo hacemos nosotros más fácil para poder llevar a cabo un balance de una ecuación química? Permítanme un segundo. Voy a borrar estos coeficientes y nosotros para poder balancear una ecuación química empezamos ajustando molécula por molécula de acuerdo a la cantidad de átomos que tengo. En este caso, no tengo etanol, tengo trietilenglicol de fórmula C6H14O4. Nosotros para poderla quemar necesitamos oxígeno de símbolo O2 y siempre se va a formar dióxido de carbono y vapor de agua. ¿Qué es lo primero que yo hago para poder balancear mis ecuaciones? Lo que yo voy a hacer es primero tomar uno de esos átomos y yo voy a preferir ajustar primero el carbono de símbolo C. Por ejemplo, el trietilenglicol, que es la molécula C6H14O4, me está indicando que yo tengo 6 átomos de carbono y lo voy a poner remarcado en color, un color que se vea, en color verde. Tengo 6 átomos como reactivo. ¿Cuántos átomos de carbono yo tengo como producto? Tengo solo uno. Van a decir, ¿por qué solo uno si ahí no hay coeficientes? Cuando ustedes no vean un coeficiente, es porque el coeficiente es 1, pero el 1 nunca se coloca. No se coloca ni como coeficiente y tampoco se coloca como subíndice. Para esto, Gustavo, si yo tengo 6 átomos de carbono al inicio de mi reacción, ¿cuántos átomos de carbono yo tengo que tener al final? Por supuesto. Gracias, Rocío, también. Si yo tengo 6 átomos al inicio, entonces necesito 6 átomos al final. Sin problema, yo se lo coloco. Tengo ahora sí 6 al inicio y este 6 me va a multiplicar al carbono. Ya tengo 6, por supuesto, entonces ya lo balanceé, pero adivinen que ese 6 me va a afectar al oxígeno, que de símbolo O2. Y no son 6 átomos de oxígeno, sino es que son 6 por 2, 12. Tengo ahora 12 átomos de oxígeno. Ahí, 6 por 2, 12. Y al inicio, ¿cuántos tengo yo? Tengo 4 en el tretilenglicol y 2 que necesito para combustionar. Tengo 6 y tengo 12 de este lado. Antes de balancear el oxígeno, voy a preferir balancear lo que es el hidrógeno. Tengo 14 átomos de hidrógeno
al inicio los voy a poner en color, lo voy a poner en color rojo. En color, no, lo voy a remarcar mejor en rojo. Ahí está. Tengo 14 átomos de hidrógeno al inicio y al final solo tengo 2. Tengo H2 en la molécula del agua, me dice que tengo 2. ¿Cuántos átomos de hidrógeno yo necesito? Si tengo 14 al inicio, ¿cuántos necesitaré al final, Marlene? Me hacen falta 12. ¿Para llegar a cuántos? Para llegar a 14. ¿Qué es lo que hago yo para obtener 14? Si me hacen falta 12, ¿les gusta si yo coloco un 7? ¿Cuánto es 7 por 2? 7 por 2, 14. 14 al final y tengo 14 al inicio. ¿Se encuentra balanceada? Sí. Ahora vamos con el oxígeno. ¿Por qué? Porque este 6 que coloqué aquí me va a afectar al oxígeno que yo tengo acá. 6 por 2, 12 en el dióxido de carbono. Y este 7 que yo tengo aquí y que coloqué en el agua también me va a multiplicar al oxígeno. Entonces, 7 por 1, 7 y 12, yo tengo 19 átomos de oxígeno como producto. Y adivinen qué, tengo 4 en la molécula del trietilenglicol y 2 oxígenos, 2 átomos de oxígeno en la molécula que está reaccionando. ¿Qué coeficiente colocaría yo ahí para que pueda tener 19 al inicio y pudiera tener 19 al final? Si yo tengo 19 al final y aquí yo ya tengo 4, ¿cuántos me hacen falta? Si necesito 19, pero al inicio ya tengo 4, ¿cuántos me hacen falta? 15. ¿Qué coeficiente coloco aquí en el oxígeno, para que yo tenga 15? Lo voy a poner en café, en este color olivo. ¿Cuántos necesito? ¿O qué número coloco yo para poder tener 15? Sí, ok. Si ustedes creen que yo pongo 15, 15 por 2, 34, 34. 34 es igual a 19 que yo tengo al final. No. ¿Qué hago yo para tener 15 ahí? 7. 7 por 2, 14. Y 4 aquí serían 18. Casi. Casi. Por 2, no, porque 2 por 2 son 4. Les voy a... Y si yo lo multiplico por 7 y un medio, 7 enteros y un medio de oxígeno. Momento. Nosotros no podemos multiplicar por decimales, pero sí lo podemos multiplicar por fracciones. Por eso yo no estoy utilizando el 7.5. Claro que 7.5 por 2 son 15, pero no se utilizan números decimales. Esos decimales los convierto a números fraccionarios y multiplicar por 7 y un medio de oxígeno, de moléculas de oxígeno, me dan 15 átomos. Esta razón aquí me dan 15 átomos de oxígeno. Más 4 que yo ya tenía acá son 19. 19 al inicio y al final 6 por 2, 12 y 7 por 2, perdón, 6 por 2, 12 y 7 por 2, ¿cuánto es? 7 por 1, 7 y 12, 19.
19 al final y 19 al principio, mi reacción se encuentra completamente balanceada. De esa forma, estoy utilizando el método del tanteo, colocando yo esos coeficientes. Una vez que yo termino de balancearla y tengo la misma cantidad de átomos al inicio y tengo la misma cantidad de átomos al final, hago una comprobación. Esa comprobación va a ser por medio de la suma de las masas molares. ¿Cuántos átomos de oxígeno tengo yo al inicio? Tengo 19 átomos de oxígeno. ¿Y cuál es su peso molecular del oxígeno? El peso molecular del oxígeno es de 8. Entonces multiplico 19 por 8. ¿Cuántos hidrógenos tengo? Yo tengo 14. El peso molecular del hidrógeno es 1. Entonces multiplico 14 por 1. El carbono, el peso molecular del carbono es 12. Perdón, el 12, no, son 12, sí, es 12. El peso molecular del oxígeno no es 8, es 16. Lo siento mucho, les estaba diciendo el número atómico. El peso molecular entonces del carbono es 12 y tengo 6 átomos de carbono. Multiplico 12 por 6. Multiplico 19 por 16, 14 por 1, 6 por 12 y ese resultado va a estar dado en gramos mol. ¿Por qué? Porque estoy utilizando el peso molecular de esos átomos. Ahora, eso es de mis reactivos. Para mis productos, ¿cuántos átomos de carbono yo tengo? Tengo 6. Su peso molecular es 12. De oxígeno, el oxígeno, su peso molecular es 16 y tengo 19 átomos, lo multiplico por tal. Y de hidrógeno, tengo yo 14 átomos por 1, que ese es su peso molecular. Y adivinen qué, el peso al inicio o la masa que yo tengo al inicio, tanto del trietilenglicol más de 7,5 moléculas de oxígeno, me va a dar el mismo peso molecular que los productos que se están formando, que de 6 moléculas de dióxido de carbono y 7 moléculas de vapor de agua. Con eso, ¿qué estoy comprobando? Estoy comprobando una ley muy importante, que es la ley de la conservación de la materia, que me dice que la materia no se crea ni se destruye, que tan solo se transforma. Y hablando de reacciones químicas, es el paso de reactivos hacia productos. ¿Qué es lo que pasaría si yo tuviera 2 kilos de reactivos y solamente obtuviera 1 kilo de productos? ¿Sería posible? No, no sería posible. Si yo tengo 2 kilos de productos, de reactivos, tengo que obtener 2 kilos de productos. Puede que no todas las reacciones son eficientes, pero si yo tengo 2 kilos al inicio, voy a tener 2 kilos al final. Qué bueno fuera que fueran de los productos que yo quiero sintetizar, pero a lo mejor ni siquiera se sintetizan y voy a seguir teniendo reactivos al final. Es importante, pues para mi reacción, sí, tal vez no se lleva de forma adecuada, pero la misma cantidad que yo tengo al inicio va a ser la misma cantidad que yo voy a obtener al final. Yo no estoy destruyendo ni creando materia. Para eso nos sirven los balances de ecuaciones. Y no solamente para eso. Imaginen, ustedes van a hacer un pastel. Para hacer un pastel, por ejemplo, un pastel de diámetro de 30 centímetros y 10 centímetros de alto, un pastel para celebrar nuestro cumpleaños. Eh, para hacer ese pastel, que va a pesar ya con la fruta y todo, va a pesar como 2 kilos. Si voy a hacer un pastel de 2 kilos, no voy a comprar 50 kilos de azúcar y 200 kilos de harina. Y no le voy a meter 15 litros de leche para hacer un pastel de 2 kilos. No voy a desperdiciar demasiado. Lo mismo en las ecuaciones.
¿Yo qué necesito? Necesito un kilo 200 gramos de harina, necesito 600 mililitros de leche, necesito 150 gramos de azúcar y lo demás van a ser 50 gramos de fruta, más la esencia de vainilla, más el royal que yo le ponga. Una vez que mezclo todo eso, tal vez mi masa al inicio me pesa 2 kilos 100 y voy a obtener de pan un pan de 2 kilos. ¿Dónde se están yendo los otros 100 gramos? Pues posiblemente del agua que está en la leche y que se evapora. Se evapora y se pierde en la cocción. Bueno, no se pierde, se libera hacia la atmósfera. Si estuviéramos nosotros completamente herméticos, esos 2 kilos 100 al inicio van a ser los mismos 2 kilos 100 al final. Solo que, por supuesto, que el vapor pasa a la atmósfera, pero no voy a obtener ni más ni menos de lo que estoy yo necesitando. ¿Existe una merma en la producción? Por supuesto, en todos los procesos, tal vez cuando yo desmolde el pastel, se va a quedar parte pegada ahí, pero yo no estoy lo que no estoy obteniendo es mi pan completo. Va a existir una merma, pero esa merma va a representar las cantidades que se están quedando. Va a existir, tal vez se vaporice. Imaginen si se me olvida el pastel en el horno y lo dejo horneando 12 horas. ¿Voy a obtener un pan? De hecho, se va a quemar, se va a carbonizar, se va a convertir en hollín y después no voy a encontrar nada. ¿Estoy destruyendo la materia? No. Después de un proceso de horneado, lo que a eso le siguió fue un proceso de combustión. Nosotros ya vimos, como lo tenemos en pantalla, en todos los procesos de combustión, en vez de tener etanol o trietilenglicol o madera, ahora tenemos un pedazo de pan y se va a convertir en dióxido de carbono y en vapor de agua. Estos dos productos son gaseosos y van a pasar a la atmósfera. Y ni modo, van a pasar ahí y sí. Y ahora lo que el resto tal vez obtenga 200 gramos en el fondo de mi molde y para lavarlo ahí sí va a estar en serio. Y la demás parte de la materia se está convirtiendo en dióxido de carbono, vapor de agua, pero en estado gaseoso, y eso pasa a la atmósfera o se va a convertir en humo. Tal vez antes de que se carbonice se va a convertir en hollín y todo ese hollín se va a depositar en mi horno, pero son otros tipos de productos los que estoy obteniendo. Nosotros al realizar el balance y sobre todo al multiplicar la cantidad de átomos por su peso molecular, sumarlos, todos mis reactivos tienen que ser idénticamente a mi cantidad de productos que yo estoy obteniendo. Y de esa forma, adivinen qué, estoy comprobando la ley de la conservación de la materia. Eso es lo que nosotros vamos a visualizar cuando hagamos por el método del tanteo la ecuación que se nos está solicitando. ¿Existen otros tipos de métodos para poder balancear una ecuación? Sí, existen métodos algebraicos, por ejemplo, existe el método de óxido reducción, un método redox para poderlos calcular, pero en este momento, y el método más sencillo es el método del tanteo. Equivóquense, pongan un coeficiente, después multiplíquenlos, ¿y qué es lo que pasa si no es ese coeficiente? Lo borramos y colocamos otro. Que yo pongo uno de este lado y se me hace más, pues ni modo, tengo que poner uno del otro lado. Al igual, ¿qué es lo que pasa si yo estoy haciendo, por ejemplo, esa masa para pastel? Tengo 200 gramos de harina y le pongo sus 2 huevos y después le pongo 100 mililitros de leche. ¿Qué es lo que pasa si la pasta me queda muy aguada? Porque le puse más leche. ¿Qué es lo más lógico? Que le ponga más harina. Ahora, ¿qué? Así es, le pongo más harina y se me hace más pasta. ¿Y qué pasa si ahora al ponerle más harina me queda más dura? Pues le pongo más leche. Lo que yo necesito, lo que haga al principio así es, Rocío, me va a afectar al final. De esa forma yo voy a estar jugando con los coeficientes hasta que logre ese equilibrio. Si yo tengo más al final, tengo que ponerle más al principio. Si tengo más al principio, tengo que ponerle más al final. Pongan los coeficientes, multipliquen, hagan su comprobación
y tienen que ser las mismas cantidades. De esa forma, nosotros vamos a llegar al resultado correcto. ¿Existe alguna duda respecto de esto? Aprendimos un poquito más sobre los tipos de reacciones. Adelante, Josefina, dígame. No, alguien me escribió que ninguna duda. Ah, ok, no, perdón, leí mal. Bueno, jóvenes, realmente me han enviado muy poquitas tareas. Hasta ahorita tengo 3 que he recibido. Enseguida las voy a calificar para quienes ya los enviaron, pero sí los invito a que a la brevedad posible empiecen a enviar sus tareas para que no se esperen hasta el último momento y enviarlas el día domingo a las 7 de la noche o a las 8 o a las 9. Recuerden, los días domingos se llega a saturar la plataforma. ¿Por qué? Porque todos andan enviando sus tareas. Y recuerden, ya desde módulos pasados ya no existen extensiones de entrega a menos de que estén completamente justificadas. Y el que es que no me dio tiempo de subirla, es que se trabó la plataforma, esa no es una justificación para que no entreguen sus actividades. Por eso los invito. Josefina, sí, sí recibí su tarea número 1 y enseguida le voy a mandar su retroalimentación. Rocío, adelante, dígame. Sí, buenas tardes. Adelante. ¿Sí me escucha? Sí, Ay, buenas tardes, compañeros. Una pregunta, asesor. En el apartado, ya viene, bueno, ya viene el apartado de los puntos de, ay, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. De los puntos por plagio. Tengo una duda. adelante, dígame. ¿Cuántos puntos es el máximo para que ya no puedas estar cursando ya ahí en Ok, prepa? mire, Tengo duda. hasta donde yo tengo entendido, y qué bueno que hacen mención ello para jóvenes, por favor, eviten plagio. Por ello es importante que suban su guión acompañado con la liga en su actividad número 1. Tengo entendido que son 360 puntos lo que se necesitan. ¿Para qué? Para que ustedes, en caso de lograr los 360 puntos por plagio, se les va a indicar a ustedes que tienen que tomar un curso de integridad académica. Una vez que ustedes y tienen que acreditar este curso de integridad académica, si vuelven a incurrir o si se vuelve a identificar plagio, después de que hayan tomado el curso, ahora sí se les da de baja en prepa en línea. Adelante, Gustavo, adelante, Rocío, díganme. Gracias. Muchas gracias, acepto. De hecho, es que sí, yo tengo 10 puntos, ¿no? Ya voy en el módulo 14 y estaba revisando y tengo 10 puntos llevo, pero precisamente fue exactamente por no poner Las las fuentes de referencias. información, todo eso se me complicó un poco, pero bueno, ya estoy más tranquila porque llevo 10 puntos de plagio yo. Miren, Gra- algo que les voy a indicar. Ustedes tienen la libertad de buscar información claro. en donde quieran, pero si yo tomo información de un lugar, estoy obligado a colocar las referencias. Si yo no coloco la referencia de dónde tomé esa información, pues entonces eso ya lo vuelve plagio. Pero yo tengo el derecho de buscar información en cualquier lugar. Lo que sí los invito, por favor, jóvenes, no tomen una actividad que se encuentra en la red y la pongan como suya. Eso, aunque coloquen la referencia, eso es plagio total y se van con 100 puntos menos. Adelante, Rocío. Muchas gracias, asesor, me queda claro. Gracias. Bueno, si lleva 10 puntos, no se preocupe, pero sí coloquen todas sus referencias. Y los invito a que no incurran en actividades de plagio. Jóvenes, para mí fue un gusto estar en esta segunda sesión con ustedes. Espero que hayamos aprendido un poquito más acerca de las reacciones químicas. Realmente las reacciones es como hacer un pastel. Si nos sobra, le quitamos, si nos falta, le ponemos. Y así se soluciona esto. Eh, Espero sus actividades. Un gusto, Josefina, Gustavo, Marlene, Norma, Rocío. Es un gusto haber estado con ustedes. Claro que sí, Gustavo, para eso es su guión, para que ustedes lo sigan. Ustedes su presentación la deben de hacer apoyándose en el guión. Y ese guión
en un documento acompañado con su liga, es importante que lo suban a la plataforma. Pero sí, para eso es el guión, para que yo me apoye en él, para que lo siga y lo lea. Hasta luego, que tengan un excelente fin de semana y por favor, no tarden en enviar sus actividades integradoras 1 y 2. Hasta luego. No, Marlene, en su video ustedes tienen que salir a cuadro. Si ustedes únicamente sale su voz, no es evaluable. Tienen que salir a cuadro en su video. Es algo muy importante. Por favor, Marlene, la invito a que cheque la sesión del día miércoles o bien también cheque la sesión del día martes de nuestro ADC. Hasta luego y que tengan un excelente fin de semana. Adiós. Hasta luego, Marlene, Gustavo, Josefina, Rocío. Un gusto estar con ustedes. Hasta luego, Norma.